de SEDAPAL. Katia, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer. Muchísimas gracias por el espacio que nos da al equipo de SEDAPAL de poder brindar toda esta información tan importante para la ciudadanía de Lima y Callao. Katia, ¿y escuchaba usted de repente a nuestro corresponsal Pedro Tinoco desde Huancayo hacer sentir el malestar y la preocupación que se genera en otros puntos de nuestro país ante la escasez de lluvia, lo cual nos obliga a que los trabajos que se realicen por parte de SEDAPAL y también otras empresas que tienen la misión de almacenar el agua potable o hacerla potable, resulta prácticamente imperiosa, ¿no? Necesaria. Sí, efectivamente, en SEDAPAL, el equipo de SEDAPAL, como bien es sabido, no solamente abastece a Lima y Callao del agua que puede producir o potabilizar que viene desde el río Rima o del río Santa Eulalia, sino que por otro lado también tenemos un alto trabajo de ingeniería desde hace ya varias décadas que nos permite almacenar el agua de la lluvia que viene de la Sierra Central, agua que es prioritaria para el proceso de potabilización durante los meses de noviembre a marzo. Entonces, también nosotros dependemos del tema de la lluvia, que es un tema que estamos monitoreando con el CENAMI y con todos los organismos que están, digamos, vinculados de una u otra forma a asegurar este tipo de abastecimiento para nuestro proceso de potabilización durante estos meses, ¿no? ¿Y qué ha dicho incluso estos últimos informes de estos organismos pertinentes? ¿Va a continuar esta escasez de agua? ¿Esa es una escasez de lluvias, perdón? ¿Es una escasez que se tenía previsto o es también un poco sorpresa de lo que viene con el cambio climático? Bueno, en general te puedo decir, Jennifer, que Lima, como está situado en medio de un desierto, siempre vamos a tener este tipo de complicaciones, principalmente durante estos meses que te mencioné, de noviembre a marzo. Sin embargo, efectivamente, hay una situación de cambio climático que afecta a todo el planeta y el Perú, especialmente Lima, no es excepto de eso. Y entonces tenemos que hacer un uso racional del servicio del agua para quienes, como tú mencionabas hace un momento, tenemos el privilegio de contar con agua en nuestras casitas y hay que ser responsables también, las personas que tenemos el agua en casa, de poder hacer un uso racional. Porque fíjese, Jennifer, nosotros tenemos dos variables de la cual depende un correcto y un normal abastecimiento de agua durante esta época, principalmente. La primera es la lluvia, para que nos permita almacenar las cantidades necesarias. Esa es una variable que no podemos controlar, pero hay una variable que sí podemos controlar, que está en nuestras manos y que de ello va a depender mucho que se asegure el abastecimiento continuo como hasta ahora lo tenemos en Lima y Callao. Y esa variable es el uso racional del agua. Es el momento que la ciudadanía se ponga la mano en el pecho y se vuelve el aliado principal de SEDAPAL para hacer un uso racional del servicio, así, y cumpliendo tips tan básicos, ¿no? ¿Como por cuáles? ¿Cuáles son los mandamientos del uso responsable y racional del agua potable? Es momento de que empecemos a aplicarlos. Básicamente lo que hacemos todos los días, Jennifer. Usted y yo, todos los de la población, nos cepillamos los dientes, nos bañamos y nos lavamos las manos constantemente día. Entonces, cuando yo me cepillo, puedo hacerlo con un vaso de agua, cerrando el caño, porque si dejo de escurrir el agua, imagínense la cantidad de agua que estoy desperdiciando. Cuando yo me ducho, lo que debo de hacer es asegurar que la ducha no esté abierta a más de 5 minutos. Y cuando yo me lavo las manos, pues al momento de enjabonarme las manos, debo de asegurarme que el caño esté cerrado. De esa manera voy a poder hacer un uso responsable y un uso racional del agua. Es el momento de valorar el agua para los que lo tenemos en casa, justamente asegurando de que esta agua pueda llegar a otra población que hoy día no la tiene. ¿Y por qué no pensar que si no hago un uso racional hoy, las siguientes generaciones no van a contar, no van a tener el privilegio de contar con el agua como hoy día
Contamos tu claro que sí, y incluso, Katia, a eso le podemos sumar, ¿no?, otras costumbres más ecoamigables que ya muchas personas estamos ejecutando, como por ejemplo, si es que uno se está duchando, colocar una batea en un balde o bañarse sobre un balde, y esa agua que se ha utilizado cuando uno se está duchando, luego reutilizarlo para pues hacer pasar el inodoro, ¿no? Lo mismo cuando uno está de repente por ahí pues lavando los platos, los servicios, hacerlo también en una batea pequeñita, ¿no?, en un balde, para que esa agua pueda reutilizarse, ¿no?, un consumo más responsable en el baldear pues las baldosas del patio, de repente pues lavar para también limpiar el los patio pisos o el o para baño. el jardín. Exacto, También ¿no? para el jardín. Claro, entonces básicamente es eso, tener un consumo, un uso responsable de un recurso que prácticamente se agota así, ¿no? Como teníamos ese lema antes, ¿no? Gota a gota, el agua se agota. Y mira, qué importante es lo que tú mencionas, porque fíjese, Jennifer, que este tipo de tips y otros más, nosotros venimos inculcándole a los niños en los colegios a través de todo un programa que tenemos de educación sanitaria, porque estamos convencidos que son los niños que nos pueden ayudar a reeducar a los adultos que no tienen esa costumbre de uso racional del agua, que a veces la desperdiciamos jugando carnavales, que a veces la desperdiciamos llenando piscinas en la vía pública, que a veces la desperdiciamos porque regamos el jardín con la manguera por inundación en vez de hacerlo por aspersión, con estos mecanismos tan caseros que podemos aplicar colocando una botella de plástico con bastantes huequitos y nos ayuda a un riego por aspersión. También, por ejemplo, cuando lavamos el auto los fines de semana, chicos, chicas, podemos hacerlo con un balde y utilizando una esponja o un trapo. Ajá. Entonces, son situaciones y muchísimos tips que tenemos, y para quienes tienen la posibilidad de invertir en inodoros o en grifería ahorradora, háganlo, porque eso tiene una devolución de su inversión en poco tiempo. Pero para aquellos que no lo tienen, no tienen la posibilidad de invertir en ello, y todavía tenemos un inodoro de repente de ellos que 15 litros por cada descarga, entonces utilicemos el truco de la botella. Una botella de 2 litros llena, cerrada, podemos colocarla en el tanque y eso va a dar la sensación al propio inodoro de que ya tuviera 2 litros más, que en buena cuenta estoy racionalizándolo, ¿no? Entonces, y así tenemos muchísimos tips que los puede consultar la gente en la página web de CEAPAL. Ah, genial. Donde todos los tips y cuánto es lo que se puede ahorrar, porque ojo, el agua se racionaliza y se hace un uso responsable, pero lo que yo termino ahorrando es en soles, en mi bolsillo mensualmente, y eso es algo que deberíamos de pensar. Al hacer un uso racional vamos a tener un doble efecto. Por un lado, ahorro económico, y por el otro lado, un uso racional que nos va a ayudar a mantener el abastecimiento como hasta ahora lo tengo, ¿no? Así es, ¿no? Si uno no lo hace siquiera por un tema de solidaridad y por pensar, ¿no?, en el prójimo, y porque queremos que también las generaciones que nos van a, ¿no?, sobrevivir cuenten también con el agua en sus casas, y esperemos que ya para ese entonces, ¿no?, el agua esté en todos los hogares de nuestro país. Hágalo también incluso, ¿no?, por medir su tema económico. Muchísimas gracias, Katy, un gusto haber conversado con usted. Sí. Jennifer, permíteme solamente un detalle más, como tú bien has dicho, cuán importante es que si no lo hago por el ahorro económico o no lo hago por una sensibilización, tenemos que hacerlo por todas esas personas que todavía no cuentan con el agua, y CEAPAL está haciendo enormes esfuerzos por lograr llevar el agua a esas casas. Y esperemos eso prontamente, porque es un tema de calidad, un tema de dignidad incluso del ser humano. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Katia Ochoa, gerente de CEAPAL, y nosotros ahora vamos a hacer una pausa y vamos a volver también para ahondar en este tema terrible de los incendios forestales y cómo lamentablemente